Ok, explicar. Este detalle es parecido al que estábamos haciendo, nada más que ya lo detallé un poquito más. Ok, ya le puse texturas, trabajé la textura frontal y la textura perspectivada en diferentes escalas. Ok, ya le metí algo de Prismacolor, detallé los árboles, al cielo también. Hay que meterle pues algo de tono, ¿verdad? O sea, con el Prismacolor. Entonces a lo mejor lo que manchamos solo nos sirve como una base. ¿Okay? Hay algunas, por ejemplo, aquí en el ladrillo realmente no le metí tanto detalle más que ¿cómo se llama? Los bordes, ¿no? No le he metido, digamos, adentro del ladrillo más textura que los puntitos negros que tal vez se ven muy leve, no, ni se alcanzan a ver ahí en la proyección. Aquí en el piso también ya le metí puntitos blancos y puntitos negros, pero se va perdiendo, más que cuando te acercas ya alcanzas a notar ese detalle. ¿Okay? Estas superficies que son más planas no tienen realmente una textura. Digo, la que estamos haciendo, bueno, trae ahí también tonos o colores muy parecidos. Pues estoy matizándolos con lo que requiera, ¿no? Por ejemplo, todo este volumen que tiene esa forma de L está como morado. Ahí está a contraluz, solamente tiene aquí una proyección de la sombra de este otro volumen que tiene aquí atrás, y esa parte es la única que está como iluminada ahí atrásito del árbol. Pero pues yo tengo esta arista del volumen y necesito que se vea más oscurito esta cara que esta, ¿verdad? Entonces aquí le agregué algo de azul para que se haga el morado más profundo, y después le metí azul y morado, ¿verdad? O sea, necesito ahí hacer una combinación de colores, y luego acá también le metí la misma combinación, pero aparte le agregué algo de negro para que se vea como esa sombra todavía más profunda. ¿Me explico? Estos pues también tenía el fondo naranja, que creo que nosotros no tenemos naranja, pero tenemos este amarillo que también tendremos que oscurecerlo un poquito, ¿verdad? No naranja, pero pues usaremos algunos tonos similares para lograr que se vea ese amarillo a contraluz, al contrario a este que se está recibiendo algo de luz. ¿Qué más? Bueno, otro detallito que le voy a acercar aquí. Bueno, ahí lo pueden notar en la textura del árbol. Tengo un árbol ahí al fondo. Nosotros no tenemos un árbol al fondo, pero si lo quieren agregar pueden hacerlo. Y pues aquí lo apliqué como los que trabajamos en la lámina anterior, con una textura garabateada. Pero acá en este del frente tengo el fondo que puse con el plumón, y después hice como esos detalles de hojas un poquito más visibles. ¿Me explico? Porque ya está muy en primer plano, entonces necesito agrandar el detalle. ¿Ok? Y este otro, a ver, acá traigo otro ejemplo. Este no lo terminé de detallar. Y fíjense, por ejemplo, es el mismo detalle, ¿verdad? De tonos claros. O sea, como el papel también absorbe algo de la brillantez del color, entonces yo aprovecho y meto un tono más claro que el fondo para dar esas luces en el follaje. Y también agrego sombras más profundas con azules o un verde oscuro, o inclusive hasta negro, para lograr también sombras más profundas que las que ya había aplicado. ¿Me explico? Y después también las ramas. Aquí por ejemplo, fíjense cómo se ve un tono de árbol, de tronco más claro. Entonces solo me sirvió como base. Ya después le agregué otro café más oscurito con plumón, y también encima algo de negro para darle ese detalle de textura. ¿Me explico? O sea, como esa corteza, representar la corteza. Está tan cercano que alcanzo a ver la corteza del árbol, ¿verdad? Tampoco es que tengan que hacerla súper detallada, pero pues bueno, que se vea un poquito más rugoso que una pared lisa. ¿Me explico? Y también fíjense cómo logré darle profundidad a la penca. Bueno, estas dos sí están detalladas, metiendo azules y metiendo verdes, y negro inclusive en las partes todavía más profundas, para lograr eso, ¿verdad? Profundidad en la forma de las penquitas del maguey. También en el piso, una vez que ya tenía resuelta la sombra, me faltaba la sombra proyectada del árbol, ya la plasmé ahí. Bueno, esa la puedo dejar con ese fondo, pero donde no hay sombra, ahí sí le metí un degradado
todavía es evidente el fondo del papel. Sin embargo, pues está matizado con tonos grisáceos para que parezca más concreto, ¿verdad? El tono que da bueno, sí tiene plumón, pero como es un tono muy claro, pues como que predomina el tono cálido del papel. Entonces mejor le pongo tonos grisáceos, ¿verdad? La caja de 72, por eso les pedíamos esa, porque tiene más posibilidades de grises. Entonces en algunos metí un degradado en dirección a la luz, por ejemplo un tono oscurito hacia la luz, no tan oscuro, es un tono medio, ¿verdad? Gris hacia la luz, lo fui degradando. Y en otras fue al revés, un tono claro hacia la sombra. ¿Me explico? Y en otras inclusive los junté, como por ejemplo metí un tono hacia la luz y un tono hacia la sombra, o sea, dos tonos de gris, ¿ok? Entonces algunos quedan más claros que otros y eso le da como una especie de realismo más fiel a como los percibimos normalmente, ¿ok? Como les decía, el ladrillo no lo detallé tanto, más que aquí pues percibo las piezas, digamos, completas, y en esta pared frontal, y luego donde da vuelta y se perspectiva al fondo, simplemente pues continué la fuga, ¿verdad? O sea, ya aquí fue donde determiné la altura del material y de aquí lo fui fugando hacia el punto de fuga, ¿verdad? Con una línea, pues así medio... no la hice a mano alzada, pero traté de que quedara unas variaciones en los grosores de la línea, apretando y soltando un poquito el color. También se puede hacer con estilógrafo, ¿verdad? Ahí algunos ya empezaron a hacer los materiales y está bien, ¿verdad? Ya ahí continúen como lo venían haciendo, pero consideren que cuando se va perspectivando se va perdiendo detalle, inclusive ya ni lo dibujé, o sea, nada más en esta zona cercana al borde lo completé las piezas, pero acá ya empezaron a desaparecer y ya no las marqué, y pues ya la mancha del plumón quedó casi como el fondo que utilizaré para la representación. Algunos colores los resalté, no se ve. Algunos colores los resalté, por ejemplo aquí este era el tono que tenía originalmente, entonces lo aclaré con algo de rosa, ¿verdad? Para que se vea como que más marcada la sombra proyectada de este remetimiento. Todavía le puedo agregar algo más de tonos claros al agua, ¿verdad? Celestes o blancos, ¿verdad? Para que estos brillos que quedaron ahí pues todavía se vean un poquito más fieles, o también pudiera quedar así, ¿verdad? Porque a veces también no es tan azul el agua, ¿verdad? De hecho es transparente, pero pues adquiere algo del tono que hay, digamos, debajo al fondo. Acá pues bueno, el detalle en el arbusto, también enfatizarle la luz, aunque este arbusto está dentro de la sombra proyectada de todo el volumen que viene aquí, pero como quiera que se note una parte sombreada y una parte un poquito más iluminada, y también enfaticé la sombra proyectada de estos arbustos, ¿verdad? La sombra del árbol pues acá la incorporé al piso, ¿verdad? Pero aquí la sombra de estas plantitas pues está más cercana, entonces quedaría ahí, ¿ok? ¿Sí? Bueno, y otra cosa, al cielo también le agregué pues detalle, ¿verdad? O sea, fíjense cómo se veía con una pasada de plumón, y ya después, bueno, este plumón ya se estaba secando, no estaba tan clarito, entonces de hecho no me había gustado tanto la mancha que había hecho. Los espacios que dejé, digamos, del tono del papel, pues los aproveché para formar esas nubes. Tampoco está tan detallada, todavía pudiera darle más detalle, pero pues como les decía, esto no es lo importante es lo que está acá al frente, ¿ok? O sea, ahí pues cumple, se ve un cielo ahí atrás, pero creo que sí es necesario agregarle un poquito más de claridad, ¿verdad? El papel está un poquito oscuro, es un tono medio, pero aparte con el plumón se oscurece tantito más, entonces vamos a recuperar esa brillantez de los tonos y los colores, ¿ok? ¿Sí? Bueno, voy a continuar dándole algo de detalle a este dibujo, y ahorita seguimos, pues bueno, voy a seguir trabajando, ¿verdad? Yo voy aquí a seguir narrando, falta mucho detalle.
Ya explicamos lo de las piedras perspectivadas. Vamos a empezar con lo que está acá cercano y luego ya me paso a lo que está ya más lejano, porque pues también va perdiendo detalles, menos trabajo. Entonces, vamos a darle. Ok. Por ejemplo, tengo aquí un jardín al frente, bueno, dos jardines. Voy a agarrar un verde oscuro y voy a empezar a poner textura, ¿verdad? Es como está cercano al observador, ¿verdad? Somos nosotros el observador. Entonces tiene más lógica que yo alcance a ver aquí el zacate que acá atrás en este otro jardincito, ¿verdad? Entonces allá a lo mejor nada más le dejo ese fondo, pero aquí pues me conviene que la textura la note. Entonces voy a agregarla, no es muy grande, no lo voy a completar ahorita, nada más voy a empezar a trabajarlo, pero que se note esta texturita aquí al frente. Inclusive hasta se puede meter dentro de las piedras y dentro del borde inferior de este peralte de la plataforma, porque pues está crecido, ¿verdad? O sea, como que invade en la visual un poquito. Entonces es un verde oscurito, no tan oscuro, porque está en una zona iluminada, ¿okay? Si lo pongo acá en esta sombra proyectada de esta macetera o de este cordón del jardín, pues ahí tal vez tengo que pasarme a un tono más oscuro como el azul índigo, que ya no es verde, pero encima del verde se va a ver como un verde oscuro. Entonces ahí sí lo enfatizaría un poquito más con este color, para que continúe pues la visual de la textura. ¿Me explico? Déjame le acerco un poquillo más. Siento que el verde que agarré estaba muy claro, entonces voy a ir a otro que se llama Dark Green. Ya es un poquito más azulado, pero no tanto, ¿verdad? Entonces ahí se van como acoplando los tonos. Tengo el fondo verde, o sea, recuerden que esa era la función del plumón, o esa es la función del plumón en la técnica mixta, solo fondear. Pues vamos a llenar todo este jardín con esta textura, y eso va a agregar un detalle que nuestro ojo lo va a reconocer. O sea, todo lo que está aquí cercano, pues alcanzo a ver las letras de los plumones, de los colores, pero ya los colores que están acá en las otras mesas, aquí en la siguiente fila, ya no los alcanzo a ver. O sea, las letras, y es lo mismo. Es ese detalle que va cambiando, que se va alejando y ya no lo alcanzo a percibir. Entonces, nuestro ojo lo va a reconocer, ¿verdad? Va a entender que este detalle lo percibo porque está cercano a mí, y lo que está más atrás pues se va a ver cada vez menos detallado. Bueno, ahora, como todavía se ve medio apagado, vamos a agregar un tono verde más claro. Me checo cuáles tengo. Este está bueno, un verde muy vibrante, ¿verdad? Casi es amarillo, es como un verde limón. A ver, sí. Ah, no se llama limón, pero bueno. Y también le voy a agregar algunas luces dentro de esa textura. Son pequeños jaloncitos cortos, ¿verdad? No la hagan muy crecida, o bueno, ya depende de qué estilo le quieran dar, ¿verdad? Pero pues ahí ustedes van eligiendo si quieren que se vea muy crecida la hierba, ¿verdad? Y pues ahí soluciones donde pues quieres que se vea crecida la hierba. Ahora, la piedra son como huellas, ¿verdad? O sea, no son piedras abultadas, sino son como piedras planas, pero pues tienen algo de textura. Ya el color de la ¿cómo se llama? El color del papel me ayuda un poco. Pudiera agregarle algunos grises, café si quiero, con el plumón, pero creo que ya es suficiente con eso. Ya nada más le voy a agregar unas sombras sutiles. Bueno, puede jalar.
un tono, este es un gris cálido, por acá tengo otro café que también me gusta. Y pues le voy a agregar unos bordes oscuros. Al lado contrario de la luz, aunque también pudiera tener del lado de la luz algunos, ¿verdad? Inclusive así ya puede quedar. Pero si yo le agrego otro tono claro, pues puedo hacer que se vea un poquito más abultada, ¿no? Y no son formas muy regulares, ¿verdad? Entre más irregulares se vean, se va a ver todavía un poquito más, digamos, real el detalle de la piedra. Si las quieren dejar un poquito más planas, pues no le metan estas sombras intermedias. Yo ahí tal vez me excedí un poco. De repente lo aprieto, de repente lo suelto y voy degradando el color hacia el otro extremo para que se vayan ahí integrando los tonos, que pues el papel ayuda bastante para lograr ese efecto, pues digamos, de piedra. ¿Okay? Bueno, esa parte ya quedó. Vamos a este otro jardín frontal. Vamos a definir una de las plantitas que está ahí. Bueno, puedo, o sea, tenía un fondo verde, ¿verdad? Un verde oscuro. Varias cosas. Puedo agregar un azul. Tengo el azul medio, pero también tengo otro azul más oscurito que me puede servir. Y tengo ahí las pencas, voy a bordearlas un poquito. Algunas se van a ver alargadas y otras se van a ver cortas porque están como hacia el frente. Entonces vamos a agregarle este bordecito. Tampoco, por ejemplo, acá afuera no, sino más que nada los que están adentro, para empezar a determinar pues las formas de estas pencas. Bueno, y luego pues puedo empezar a meterle algo de sombra al interior. Sin que se me pierda el trazo, obviamente, ¿verdad? Porque si se me pierde el trazo, pues es trabajar doble. Es un azul más oscurito, entonces, como ya les he dicho, pues el verde se va incorporando. Voy a volver a poner algo de este verde y voy a extender un poquito más esa sombra. Entonces ya me van a quedar ahí como 2 o 3 tonalidades de verdes. Entonces eso va a empezar a generar un volumen. Después me voy a ir al azul índigo y voy a seguir profundizando esta sombra, ¿verdad? O sea, en la parte inferior, pero la voy a empezar a degradar hacia el otro extremo. Entonces le aprieto un poquito en la parte inferior y hacia arriba voy soltando la presión del lápiz sobre el papel para que se vaya degradando ese color hacia arriba, ¿verdad? Entonces están tan juntas que ellas mismas se van generando sombra entre ellas. Y estas que están como hacia abajo, están como frontales, pues tal vez casi son todas oscuras, nada más el borde lo dejamos como clarito para que parezca como una pequeña luz al borde. Algunas sombras bordean a otra penca, entonces hay que, digamos, imaginarlo, o tal vez pudieran observarlo si tuvieran una referencia, ¿verdad? Ahora voy a agregar, estos magueyes no tienen un tono tan, o sea, tienen más bien un tono azulado, entonces la parte superior también voy a hacer un degradado en el sentido contrario, ahora hacia abajo, y se va a combinar un poquito con este verde que ya, digo, este azul que había puesto.
para dar esa tonalidad verde azulada. Y si todavía quiero que se vea más profundo, pues me puedo pasar al negro. Y lo pongo en las partes todavía más profundas, ¿verdad? Donde haya más sombra. Ya no la voy a extender tanto esta sombra, sino que nada más en las partes donde se genere una profundidad más notoria. ¿Me explico? Entonces vean cómo agarró volumen el dibujito. ¿Okay? Bueno, todo este jardín pues también está dentro de una cercanía que me permite percibir la textura, como lo hice aquí al lado. Nada más déjenme resuelvo lo de la sombra proyectada del árbol, porque es importante ya tomarlo en cuenta. Entonces más o menos por aquí llegaría y se juntaría, vendría de aquí hasta acá, ¿verdad? Viene como en esa inclinación. Entonces aquí, con el mismo gris que usé para la sombra proyectada de estos volúmenes, voy a hacer una mancha irregular. No la voy a extender mucho, así que no se vea un contorno muy definido. Y obviamente aquí se va a trepar sobre este otro escaloncito, y a lo mejor va a tapar algo del detalle que ya había dado ahí. Y ahorita buscamos resaltar los bordes para que no se pierdan, ¿verdad? Más o menos ahí, yo creo que ahí más o menos se va viendo la sombra. Y pues obviamente aquí también va a haber sombra, pero a lo mejor ya va a ser más verde, ya no va a ser gris. Entonces vamos a meterlo, nada más que aquí tengo el detalle de pues las plantas, ¿verdad? O sea, las plantas también van a tener su propia sombra, entonces tal vez de una vez también la vamos poniendo, aunque aquí se va a confundir un poquito con la sombra, digo, con el color que le di a la planta. O sea, me falta darles detalle. Aquí también la sombra del maguey se va a trepar sobre esta macetera. Se van a ver ahí los piquitos del maguey. Ya el plumón no pinta tanto, entonces, pero pues debe tener esa coherencia, ¿verdad? Que se vea. Inclusive si notan, traté de escalonarla. Aquí venía la sombra y luego subió acá un poquito más, aquí también, y aquí subió un poquito más, porque pues viene de un nivel abajo y luego sube ese escaloncito. Ahora ya que tengo eso, ahora sí puedo a lo mejor empezar a reforzar la sombra, como lo hice en el otro detalle, ¿verdad? A través de textura. Todavía a esta sombra le puedo agregar un poquito más de negro. El objeto está muy cercano, entonces me convendría enfatizarlo un poco más. Aquí, bueno, no tengo tanto detalle de este otro árbol, digo, de esta planta, pero pues perdón, pero pues tal vez me convenga, ¿no? que exista como esa sombra densa. Entonces le pongo ahí un poquito más de sombra. Aquí también pues viene la sombra del tronco del árbol, a lo mejor ahí conecta. Entonces es la misma indicación. El detalle se va a notar un poquito más porque está cercano al observador, que somos nosotros. Ya le agregué como este tono verde oscuro en la parte iluminada, y hago lo mismo que hice en el otro detalle, de poner estas luces para que se vea un verde más vívido en esas zonas donde alcanza a percibirse como que entró algo de luz, ¿no? Entre los huecos del follaje, entre los huecos bueno, no los huecos, sino las partes donde no hay algo que obstruya la luz del sol. Y lo mismo que hice en la plantita, pues si quiero enfatizar tal vez la sombra debajo de la planta, pues tal vez le agrego algo de negro, ¿verdad? A esta textura, para que se vea todavía más profunda. ¿Me explico? Ok. Bueno,
Ahora vamos a detallar algo de ese concreto que tengo en ese piso, ¿verdad? Ya había puesto los puntitos blancos, los puntitos negros, las divisiones. Voy a escoger alguna gama de grises. Esos también. Y tal vez este. Tengo dos claros y dos oscuritos, no tan oscuros, y creo que con esos puede ser. Entonces voy a empezar a escoger un lado, ¿verdad? En este caso agarré un oscurito, pues le voy a dar desde la sombra hacia la luz. La luz viene en esta dirección, entonces lo voy a cargar. Otra cosa que quiero destacar, fíjense cómo este borde no lo marqué. Sin embargo, ahí me quedó un pequeño espacio entre los rellenos del plumón, y eso ya dio como esa sensación de un brillo en ese borde. Después lo voy a enfatizar con algo de blanco, pero pues podría haberse quedado así. Ahora este claro que voy a meter me va a servir también para bordear un poquito la sombra proyectada de este escaloncito. Y bueno, es como aquí metí dos tonos de gris, pues aquí los combino un poquito, ¿verdad? Ahora, también tengo el peralte de esa plataforma. Voy a agarrar otro gris más oscurito y voy a enfatizar un poquito la sombra de este peralte. Inclusive aquí en el borde del pasto, pues voy a como jalar hacia abajo para que queden unos piquitos oscuros que queden hacia el pasto, ¿verdad? Y que esa textura se enfatice. Recuerden, o sea, aunque sea un jardín X, pues conviene que este detalle se note más en esta zona. Y también acuérdense que conviene siempre trabajar como en degradados, o sea, de más a menos o de menos a más en sus trabajos. Ok, voy a meter ahora este. Es el claro, entonces lo voy degradando, y a lo mejor nada más le meto un solo tono, ¿verdad? O sea, un solo color. Por acá este otro también. Lo enfatizo más del lado de la luz. Aquí donde haya sombra proyectada, por ejemplo del árbol, pues voy bordeando un poquito. Tampoco que quede tan duro el borde, nada más como que se vaya definiendo un poquito más. También tengo la macetera, pues me ayuda a definirla un poquito más. Y tal vez aquí lo empecé muy marcado, y hacia acá, hasta el otro extremo, pues lo voy degradando un poco ese color. Entonces, no se trata de tapar completamente lo que hay debajo, ¿verdad? O sea, el color que pusimos de fondo nos está soportando o nos está ayudando a lograr un efecto, un material, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no es quererlo tapar completamente, sino pues apoyarte de cierta manera en ese tono para que se vea mejor el material. Entonces, recuerden que los peraltes pues tal vez que queden un poquito más oscuros que lo que está recibiendo la luz directamente desde arriba. Entonces vamos a seguir reforzando esta oscuridad, que ya le había puesto un tonito oscuro, pero ya ahorita que estamos metiendo tonalidades más marcadas, ya tal vez no es suficiente. Entonces necesito reforzarlo. Necesito reforzar algunos de estos oscuros, pero siempre trabajando en degradados, ¿verdad? Ya sea de un lado a otro, de arriba a abajo, con cierta lógica, ¿verdad? A lo mejor si la luz viene de arriba, pues tal vez me convenga que el degradado sea de abajo hacia arriba, o de una arista hacia el otro lado, ¿verdad? Como por ejemplo ahí lo hice. Vamos a meter este color.
sea, el color se puede densificar tanto que pudiera ser que pues sí tape completamente la textura del papel y haga un acabado muy terso con pura cera del color, pero siento que hasta ayuda a que se vea un poquito del papel, como que armoniza de mejor manera el color. Y inclusive aunque lo densifiquemos mucho, como quiera se sigue viendo. Entonces pues ya ahí dependerá de cada quien qué tanto color le ponen. Ay no, todo eso iba en sombra, la regué. Bueno, más o menos se entiende lo que voy a hacer en el piso, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿Estoy hablando solo? Ok. Vamos a este volumen que está al fondo para emparejarlo, porque se ven ahí como 3 tonos de rosa, ¿no? Entonces, estos dos sí me gustan, pero este no quedó. De hecho, ahí todavía me falta algo de sombra proyectada. Tenía una referencia de cómo venía, pero bueno, más o menos aquí tengo ya la dirección. Entonces aquí va a venir ese rayito y va a salir por acá, y esto va a ir en penumbra, ¿verdad? Y esto sí va a estar como claro. Entonces este color pues también lo necesito poner aquí, ¿verdad? Que sería como el tono de la sombra propia que tiene acá. Pero pues aquí se juntó con estos dos, entonces necesito enfatizar alguno. Ahí sí, pues por la dirección de la luz creo que convendría oscurecer este, pero no tanto como este. Entonces, bueno, primero vamos a poner un tono más fiel al que necesito. Y creo que este está muy bueno como para el tono de iluminado, ¿verdad? De este volumen. Es un volumen rosa. Ya se acerca un poquito más a este que tengo acá. O sea, ya parece más sombra de este color que estoy aplicando. Pero como quiera, no lo estoy densificando tanto. Algo de lo que está debajo todavía me sirve para acercarme al color que ocupo. Ahorita, ¿perdón? Que está no sé qué color. ¿Cuál? Perdón, esta. Sí, ahorita la voy a oscurecer. Ahorita, ahí voy. Sí, se tiene que ver como la arista, ¿verdad? Como esta, podría ser un poquito menos. Es que esta está hacia abajo. Bueno, y también ahorita detallamos este árbol para que quede ahí como la explicación. Y nada más vamos a darle. Digo, yo le estoy dando así como un poquito más arrebatado para avanzar. Pero pues ustedes lo pueden emparejar un poquito más y si así gustan, ¿verdad? Ya tenía ahí una referencia del tronco o de las ramas, entonces pues las estoy respetando para que no se pierda el trazo, pero si el mismo dibujo me lo va pidiendo, pues ya priorizo, ¿no? Bueno, ya tenemos como esa luz. Estos colores me agradan, puedo dejarlos así. Como bien preguntaba el compañero, pues tal vez necesito otro tono. Voy a agregarle un violeta. Creo que no es ese. Entonces mejor un morado. De hecho creo que tengo un tono moradito. Me puede servir. Se hizo como café, no sé por qué. Entonces mejor sí le voy a meter un tono morado. Ya está. Pero lo voy a combinar con el rosa que usé acá arriba para que no pues no se vea morado, ¿verdad? O violeta, más como violeta. Aquí sobre la arista
lo enfatizo un poquito más y a lo mejor hacia atrás, bueno, aunque se hace como rincón aquí entre estos 3 volúmenes, o 2 volúmenes, o 3 caras. Entonces tal vez ahí pudiera hasta quedar un poquito más oscuro, pero lo voy a combinar con algo de este rosa para que no quede tan oscurito. No, no me gustó. Necesito que esté más morado. Que no hay un morado. Este era. Este. Un poquito más oscuro. Creo que el morado que usé antes estaba muy claro. Entonces voy a meterle un poquito más de este. Entonces los degradados con el fondo, o sea, ya tenía un fondo rosado, pues esos degradados se logran un poquito más fácil porque el fondo me está soportando pues la combinación de colores. Entonces eso ayuda bastante, ¿verdad? Es la clave en esta técnica, el fondo que ponemos para trabajar ya sea la textura, el volumen, lo que ustedes quieran. Ok, creo que ahí está un poquito mejor, me agradó más, o sea, se ve un tono oscuro, rosado, ¿verdad? Ahorita se veía muy violeta, entonces tuve que cambiar de rosa a un rosa más oscuro y creo que ahí funcionó mejor. Ahora estas texturas o estas paredes, caras, que están también en sombra, pues también pudiera agregarle algo de eso, ¿verdad? Tal vez nada más un degradado, por ejemplo, enfatizo el vértice, la arista, y luego ya nada más le meto algo de este rosa y lo degrado hacia el otro lado. Igual aquí, pero pegado a la otra pared, o sea, la otra arista, y ya que se aclare hacia la otra arista, ¿verdad? Hacia el otro extremo. Inclusive, pues, como el fondo está está bien logrado, pues pudiera dejarlo nada más así como degradado este moradito, sin agregarle el rosa, pero creo que el rosa que agregué después creo que ayuda mucho, entonces lo vamos a seguir poniendo. Ahora esta pared y esta están en la penumbra, entonces si es un amarillo fíjense, pudiera tal vez aclarar y esto ya se va a ver oscuro. Creo que sería una buena solución. Entonces vamos a ver, este no, está muy claro. Este tono amarillo claro. Le doy, o sea, tengo que establecer el criterio. Si hay mucho ruido, porfa, silencio. Para enfatizar esta sombra. Entonces le cargo de amarillo a este fondo, que también era amarillo, ¿verdad? Pero agregué un amarillo más claro con el Prismacolor. Y lo voy degradando hacia esta parte inferior, ¿verdad? O sea, va bajando la cantidad de amarillo que le estoy metiendo a este color, a esta superficie. Esta pues también tiene que quedar más oscurita. Entonces voy a buscar un tono que pudiera funcionar, un color, más bien,
que pudiera funcionar como la sombra del amarillo. Creo que este café puede jalar muy bien. Y aquí lo voy a poner, digamos, detrás de el árbol. Y tal vez lo voy a ir degradando hacia el frente. Pero sí conviene que se vea un poquito más oscuro en esas zonas donde hace como rincón. Ahorita creo que necesito detallar el árbol para que esto se note todavía más, ¿verdad? Todavía queda tiempo, ya suspendo. Todavía queda. Quedan 10. Quedan 15. Bueno, fíjense. Tengo este tono medio en el árbol. Voy a dar zoom out. Ahí está. Entonces, ya hay un tono medio y ya tengo algo de sombra. Entonces, si yo le agrego luces, lo voy a hacer con este patrón talloneado. Estoy haciendo como ovalitos, así tallados, ¿verdad? O sea, estoy apretando el lápiz sobre el papel. Inclusive en las zonas donde hay sombra puedo poner algo y ya va a aparecer como las partes iluminadas de las hojas. ¿Me explico? Bueno, creo que no me explico. Entonces, continúo hablando. Aquí en las oscuras tenemos que poner. ¿Perdón? En las oscuras vamos a poner también igual. Sí, pues ahorita estoy agregando luces para que empiece a agarrar volumen y también puedo agregar sombras oscuras, ¿verdad? O sea, este tono todavía no está tan oscuro. Puedo agregar negro, puedo agregar azul, que lo halle porque no, acá está. Pues aquí puedo agregar el mismo patrón como de las hojas, ¿verdad? Digo, si los quieren hacer más detalladas, pues podría ser, pero creo que pues es demasiado detalle, ¿no? No necesito tanto detalle. Ya con ese detalle que le estoy agregando es suficiente para entender que alcanzo a percibir las hojas en esta cercanía del árbol. O sea, no lo hacemos en todas las partes del árbol. Sí, en este sí, hay que llenarlo todo. Todo. Sí, aquí sí. Pero si tuviera otro árbol aquí al fondo, como el ejemplo que tenía, ese no, ¿verdad? O sea, Por ejemplo, los negros, ¿voy a ir con este árbol o no? ¿qué negro? Las hojas verdes, la que se puso pero negro. No era negro, era como azul. Pues si quieres puedes combinarlo con estilógrafo, ¿verdad? No queda tanto tiempo, entonces voy a detallar el tronco. Ya saben, esto lo voy a densificar, ¿verdad? Así como ¿verdad? Todavía le falta, pero ahí va. Entonces voy a agarrar un tono de café más oscuro y le voy a dar al tronco un tono todavía más profundo. Las ramas se tienen que ver oscuritas, se tienen que ver muchas ramas porque pues estamos cercano, ¿verdad? Si ustedes observan aquel árbol que está seco, pues vean todas las ramas que hay. Pero observen también cómo se van adelgazando conforme van subiendo. Pues este café pues, sí es oscuro, pero no es completamente oscuro. Entonces todavía me voy a apoyar con el color negro para lograr que se vea más profundidad en este detalle, ¿verdad? Acuérdense también que las ramas pues se esconden dentro de las hojas. Ya aquí donde llego a la parte más ancha del tronco, pues puedo inclusive dejar partes claras, o sea, con el fondo inicial que puse, para lograr que se vea algo de volumen, inclusive algo de textura en ese detalle de la rama, ¿verdad? O de las ramas o del tronco. Entonces, regreso al color negro. Algunas de estas ramas pues las voy a reforzar con un color negro, sobre todo las delgaditas, ¿verdad? Y luego acá en la parte de las ramas más anchas o el tronco, voy a empezar a hacer un patrón transversal con unas medias curvas, medios círculos,
para generar una especie de corteza, ¿verdad? Inclusive le cargo la sombra de un lado y le voy poniendo ese detalle de corteza al tronco. También estas líneas así como longitudinales pues también me pueden servir para generar otras formas o otros relieves del mismo tronco, y también cambiarle la dirección. Unas las hice hacia arriba, otras hacia abajo, y eso ayuda a que se vean como que van haciendo como un movimiento así medio irregular, ¿verdad? O una dirección irregular en la dirección de la rama. Y pues digo, se pudiera detallar más, pero no hay tanta necesidad de eso, ¿verdad? Yo creo que con este detalle que estamos alcanzando podría ser. Último detalle, le vamos a agregar una iluminación. Creo que este color está mejor. Voy a ver si este jala. No, esto ni se nota. Entonces voy a agarrar un tono crema, no sé, clarito, y también le voy a hacer un patrón del lado de la luz, ¿verdad? Que se vea un tono más clarito. Procuren no darle encima del negro, porque pues el negro se va a hacer como un tono grisáceo. Entonces ya nada más como para que se vea algo más de detalle, es lo que les he estado mencionando. Veo más detalle, alcanzo a percibirlo aquí cercano al observador. ¿Ok? Sí. Bueno, aquí queda la referencia. Faltó detallar el ladrillo, pero pues acá tienen otra referencia ya acabada, y pues la manera de hacerlo sería muy similar, ¿ok? Como lo trabajamos en la lámina de materiales. ¿Ok? Sí, ok. Bueno.